Muchas gracias a todos por tomarse el tiempo de asistir a esta digna actividad. Muchísimas gracias a la AME por organizar esta presentación de esta novela y también al CUM por prestar las instalaciones y poder llevar a cabo este acto. Pues sin más dilación, procedo a hacer un comentario, a hacer algunas acotaciones respecto a la obra. Algo que quiero aclarar es que no voy a entrar en, por así decirlo, detalles cruciales que puedan afectar la lectura de la obra. Porque el propósito de esta presentación es pues crear expectativa, crear curiosidad para que las personas que adquieran la obra pues puedan ingresar completamente sin ningún tipo de por así decirlo, dato que pueda afectar su lectura. Entonces, quiero hablar un poco de la estructura de la obra en sentido de que esta novela no es pequeña, está distribuida en 4 partes y cuenta con 70 capítulos. Entonces, lo que nos indica ahí es que es una obra que va a desarrollar su trama de forma amplia. Va a abarcar, digamos, no solo descripciones de escenarios, descripciones de personajes, sino se puede ver toda una psicología detrás de cada uno de los personajes que ahí se van a presentar. Aunque la obra fue escrita y se puede leer de forma lineal, quisiera empezar a hablar un poco de aspectos literarios. Por ejemplo, la autora hace un uso bastante sutil pero preciso de la analepsis. Ese es un recurso literario que se utiliza para ampliar la descripción de los personajes y conocer más de ellos. Entonces está leyendo la obra de manera lineal y la autora, sin que uno lo note, regresa a un punto en el tiempo que le permite a uno ubicarse en otros escenarios, ubicar al personaje de forma más profunda. Entonces uno va conociendo mejor cada uno de los componentes de la obra. Se puede ver cómo la personalidad y la psicología de los personajes empieza a crecer y nos vamos identificando más y más con cada uno de esos recursos. Yo voy a tratar solo de hablar de algunos pocos para, pues como les decía, tampoco arruinar la trama de la obra. En términos de figuras retóricas, la autora utiliza, por ejemplo, la sinestesia. Les voy a citar algunas partes. Dice, por ejemplo, eclipsar la muerte o ahogar la ilusión. Vemos ahí ese recurso, utiliza símiles. Las arrugas de mi madre que, con los años, se asentaron en ella como sus culpas. También utiliza la metonimia. Aquellos párpados esperando a ser cerrados, sirvieron incontables veces de persiana. Estos son solo algunos ejemplos de cómo utiliza un lenguaje rozando en lo poético, pero sin dejar el profesionalismo y la estructura correctamente en el aspecto lingüístico. Estilísticamente, entendido de que la autora genera ya un estilo propio que podemos ir ubicando después en otras novelas, en otros trabajos, me voy a arriesgar, pero sin miedo a equivocarme, en el sentido de que esta obra se puede homologar hasta cierto grado con el trabajo de Jorge Luis Borges en el Aleph. ¿A qué me refiero? En sentido de que cuando uno lee a Borges, encuentra mucha cultura, un bagaje bastante amplio en arte, en filosofía, en literatura. Cristina Dávila también lo hace en la obra, en sentido de que nosotros no nos vamos a encontrar únicamente con descripciones vacías o personajes pues planos, sino que utiliza literatura, utiliza arte, utiliza geografía, utiliza, en fin, una serie de recursos que permiten al lector querer averiguar más, querer conocer más de la cultura.
Entonces, para citarles alguno, por ejemplo, ella habla en términos literarios, habla un poco de la descripción de Moby Dick, de Herman Melville, también de Don Quijote de la Mancha, habla de Cervantes. Entonces podemos ver que incluye de diferentes culturas, no solo la literatura española, sino la literatura norteamericana también. Habla del Viejo y el Mar, de Ernest Hemingway, Memorias de Andriano, de Jules Verne, incluso de la Sagrada Biblia. Entonces podemos ver cómo nos presenta mucha cultura, y estos son solo algunos de los libros que ella pues utiliza para crear complejidad en los personajes y hacerlos un poco atractivos para cada tipo de público. Vemos también que en términos de pintura, ella habla de El almuerzo de Boucher o La Gioconda de Da Vinci. Esos son, como les digo, solo algunos ejemplos. En términos geográficos, habla de regiones emblemáticas de Estados Unidos, pero no se centra solo en Estados Unidos, también se centra en Guatemala. Digamos, habla de departamentos, de lugares específicos de Guatemala que no les quiero mencionar, como les digo, para no interrumpir ahí lo que ustedes pudieran averiguar. Habla también en términos médicos. Esta obra en gran medida es de carácter médico. Yo la ubicaría como médico-psicológica. Entonces, la autora no tiene miedo de utilizar términos que para el médico podrían ser ordinarios, por decir algunos, neumotórax, angiografía, miocarditis, pero lo hace de una forma tan precisa, pero que no aleja ni crea distanciamiento, no aliena a los no iniciados en medicina. Cualquier persona lo puede leer e incluso puede ir aprendiendo con esta lectura. Digamos, ahora hablando de que esta novela es de carácter médico, nosotros pensaríamos, bueno, va a hablar mucho de casos, de pacientes, de patologías, de enfermedades, y sí lo hace, pero como les digo, con una forma en que los personajes, los escenarios, incluso la forma de pensamiento del narrador, pues va creando todo una amalgama. Entonces vamos a ver distintos estadios psicológicos. Esa, digamos, dentro de la literatura representa una gran riqueza. A veces los personajes en algunas obras son muy unidimensionales. Entonces no nos enriquecen tanto como un personaje que tiene distintos cambios, distintas formas de percibir la vida y que reacciona incluso como el lector pensaría que debería reaccionar ante esa situación. Entonces vemos cuestiones como la indiferencia ante la muerte o exabruptos arranques de ira, melancolía, depresión. Son temas que están presentes y que salen a flote en el momento en que nosotros pues, nos vamos identificando con los personajes. Es así que ella desarrolla y presenta un bagaje amplio de distintas patologías psicológicas. Pero ojo, no hay que equivocarse. No por ser de carácter médico nos van a tal vez mejor sin micrófono, nos van a alejar de la obra. Ahí está, como que se le acabó la batería. Entonces, regresando. Entonces no nos va a introducir o nos va a colocar a, bueno, vean estas descripciones de estas patologías psicológicas, de volver el libro un tanto a un enfoque psiquiátrico. No, sino que es para apreciar cómo la complejidad del personaje va cambiando, va evolucionando y se va adaptando a la trama de la obra. Esta novela no lleva al lector de la mano, en sentido de que se necesita cultura y mucha curiosidad para seguirle una línea adecuada. Digamos, como les mencionaba, aspectos literarios, obras, pinturas, música, son parte del desarrollo de la obra. Y que si uno quiere aprovecharla en su totalidad,
pues tiene que ir investigando más y más, conociendo más de estos aspectos. Aquí quiero aprovechar para mencionar que el libro no se dirige exclusivamente al médico. Eso tampoco hay que confundirlo. Como la obra pues tiene un estilo médico o fue escrita por una doctora, pues obviamente va a estar dirigida a ese campo. No necesariamente. Esta institución misma demuestra que los médicos pues abordan muchísimos otros temas que no tienen que ver con la medicina y lo hacen de forma pues sumamente exhaustiva y profesional. Entonces, pues esta obra tampoco va para el literato, tampoco para el estudiante de medicina, ni el psicólogo, ni el filósofo. No va exclusivamente dirigida a un público particular, sino puede ser leída por cualquiera. Como les digo, cualquier persona que tenga curiosidad, cualquier persona que desee ampliar su cultura y que desea conocer una trama intrigante donde se vean personajes con los que uno se puede identificar. Este libro, digamos, la autora crea una amalgama cultural. A veces, digamos, por estar en ciertos países, es unidireccional. Por ejemplo, una obra escrita por un español puede ubicarse nada más en España, por un guatemalteco en Guatemala, pero viajar y conocer otras partes del mundo, lo que le permiten a los literatos, a los escritores, es ampliar su visión respecto al mundo. Entonces la autora no se queda centrada en Guatemala nada más, ni se queda centrada exclusivamente en Estados Unidos, sino que crea una combinación bastante afable y accesible de cómo esas dos culturas entran en relación. Vemos que los estratos sociales van a jugar un papel muy importante. No quiere decir que sea solo de clase alta o solo de clase baja o clase media, no, todos están interrelacionados. Como, por así decirlo, nos saca de ciertos paradigmas. Es que en Estados Unidos de seguro no hay pobres. En Guatemala todos son pobres. No, no necesariamente. O sea, es toda una configuración de posibilidades respecto a las estructuras sociales. Entonces, en ese sentido, Cristina Dávila no tiene miedo de criticar a los sistemas sociales, políticos, económicos de ambas regiones. Y eso es un valor bastante alto en esta obra, porque ya no es simplemente la obra en sí misma, sino que tiene un valor extrínseco. O sea, un valor que va a repercutir en el lector e incluso en la forma de entender estas configuraciones. Entonces, voy a hablar un poquito del lenguaje y ya voy terminando. El lenguaje de la obra no tiene miedo de exponer realidades y verdades incómodas. A veces las obras literarias, pues para no incomodar a alguien, se limitan en ciertos aspectos. Esta obra no. Entonces, no se adapta con eufemismos o con palabras ligeras para hacer que la trama sea más digerible, no. Puede tender a digamos, a cierta incomodidad, pero una incomodidad que nos hace reflexionar, nos hace pensar sobre cómo están las situaciones. Encuentro sumamente valioso eso por no apegarse a esa cultura que está ahorita de lo políticamente correcto. Ojo que eso no quiere decir que la autora caiga en un lenguaje soez o vulgar. Muchas veces en literatura, por tratar de innovar o crear algo pues que no se había hecho antes, se usan palabras soeces, se usan vulgaridades y se cree que se está creando una gran obra literaria. No, sino que la autora lo hace con clase y sin salirse de los parámetros del uso correcto del lenguaje. Entonces quiero concluir esta breve acotación mencionando algunos temas, algunas temáticas que se pueden encontrar en el libro. Podemos hablar del suicidio, el burnout o ese agotamiento laboral, la disfuncionalidad familiar. En términos literarios hablamos de un simbolismo. El agua juega un simbolismo bastante importante. Cuando ustedes la vayan leyendo se van a dar cuenta, bueno,
por qué mencionan el agua y van a ubicar más claramente eso. También presenta temas como la sapiencia individual. O sea, son personajes muy cultos, son personajes que se pueden mover en esos extremos, en la cultura o en la ignorancia. El choque cultural está bastante presente. A las personas que iniciadas en filosofía, pues les puede interesar que la obra se puede clasificar en un existencialismo destructivo o pesimista. Vemos que hay una filosofía cognitiva también, un individualismo, liberalismo y capitalismo presentes que pueden llamar su atención. Entonces, para, digamos, no alargar este comentario, pues quisiera solo hablarles que personalmente considero que este libro puede leerse a través de los ojos de cualquier persona interesada, porque posee una gran riqueza intelectual en las áreas que les he ido mencionando, y es así que deseo extenderles la cordial invitación a que puedan adquirir el libro, que lo puedan leer y que en algún futuro pues se pueden hacer algunas actividades comentándolo o haciendo un club de lectura, como nos avisaron hoy en la mañana que hay un círculo de lectura aquí en biblioteca, pues se pueden incluir este tipo de lecturas. Les agradezco nuevamente su tiempo y su atención. Muchas gracias.